Y con ese gran título que le abrimos el espacio literario a Francis. Pero muchas gracias, fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Cada semana la apertura es mejor. Sí, ya no te pregunto cosas raras. Ahí está. Muchas gracias, Pedro, el único que me banca en este lío. Ni es héroe en Pedro, este lío. boludo, es Gaby. Bueno, Gaby, vos también. Vamos, Pedro. Presencia, máquina. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a estar probando un formatito que me parece que está interesante. La semana pasada tuvimos la participación de un artista que me hizo llegar su material a través de Instagram. Hoy quería hacer una pequeña recopilación de una historia de un autor argentino que no tuvo mucho renombre en su época y al día de hoy es muy difícil encontrar material de él, pero que sin embargo tuvo una vida interesante y que me parece que está bueno darle el lugar. No se preocupen en dar créditos, la persona falleció hace 110 años. Tranqui. Pero bueno, me parece que está bueno conocer estas historias que están muy por debajo de la capa del under. Entonces, bueno, quiero pedirles que me acompañen en un viaje por el tiempo. Vamos a ponernos en situación. Estamos en la madrugada del día miércoles 30 de marzo. El año es 1910 y las tranquilas calles de la ciudad de Buenos Aires están por ser testigos de un suceso que la historia se ocuparía de enterrar, pero hoy vamos a traer al presente. Un hombre de 40 años de edad, de nombre Andrés Cepeda, salía del café porteño La Loba Chica, sin saber que estaba a punto de encontrar su final. Sobre la calle México, casi llegando a Paseo Colón, otro hombre esperaba a Cepeda para resolver asuntos únicamente conocidos por ellos y la fría madrugada de otoño. Los hombres se encontraron frente a frente y luego de un intercambio verbal se batieron en duelo criollo para dar fin a sus diferencias. El oficial de policía Juan Quintana, de la facción de la esquina Paseo Colón y Venezuela, acudió a la escena para encontrar a Cepeda en un charco de su propia sangre. El oficial pudo identificarlo de inmediato, ya que, como anunció el diario La Nación al día siguiente, Cepeda estaba catalogado como un LC, lo que significaba en aquella época ladrón conocido. Las preguntas del oficial quién fue, hacia dónde escapó, no obtuvieron respuesta por parte de Cepeda, quien negándose a denunciar a su asesino, murió en brazos de la gente. Cepeda era oriundo de Bransen y pasó gran parte de su vida tras las rejas por supuestos delitos menores, hurtos, riñas, portación de armas. Y durante sus años de encarcelamiento se lo conoció como el divino poeta de la prisión. Los estudiosos han sostenido que las verdaderas causas de sus reiteradas detenciones eran su ideología anarquista y su condición de homosexual. Después de la muerte del divino poeta, el payador rosarino Francisco Bianco recibiría de manos de su tío Raimundo Bianco los poemas que Cepeda le había obsequiado durante su estancia en la Penitenciaría Nacional. Aquel compendio de hojas sueltas llevaría por nombre Tristes Poesías, y muchos años después esos versos serían reunidos en un libro editado en 1939 bajo el título Las Glorias de Andrés Cepeda, del cual hoy es casi imposible encontrar algún ejemplar. A pesar de lo dificultoso de preservar la obra original de Andrés Cepeda, podemos encontrar sus versos plasmados para la eternidad en 5 de los primeros 14 temas que el morocho del abasto Carlos Gardel grabó en sus inicios. Estos son Hernández, A mi madre, Gorjeos, El poncho del olvido y El almohadón. Cuando Cepeda murió en 1910, era un poeta sin popularidad, pero cuyos versos estaban en bocas de cantores de boliche y guitarreros. Hoy en día no hay ningún cementerio que guarde registros sobre el ingreso del difunto. Nunca se supo más de él y no hay tumba a la cual rendir homenaje. La vida y obra de este poeta solo permanece como un leve recuerdo colectivo. Y para dar pie, voy a hacer una pequeña lectura del primer verso de Me dejaste, de Carlos Gardel, o El poncho del olvido, de Andrés Cepeda. Y aunque el poncho del olvido sobre mi lomo has echado, los recuerdos del pasado debían de haberte seguido. Y como un abrojo prendido a cola de mancarrón, ha de ir en tu corazón siempre dándote un pinchazo, mientras mi nombre de paso cruza tu imaginación. Esto, como les mencionaba, la historia es un poco un breve resumen de la vida de Andrés Cepeda. Fue un poeta nacido en 1889. 1879 aproximadamente. Oriundo de Bransen, del cual en ese momento estamos hablando de una época donde no había forma de difusionar el arte como lo tenemos hoy en día, entonces
el poco registro que hay de la obra que tuvo el autor es por esto, por el boca en boca, por la transmisión. De hecho, sin ir más lejos, Carlos Gardel, cuando graba estos primeros 5 versos que son obra de Cepeda, no da autoría. Hasta inclusive les cambia el nombre. Pero de vuelta, era la forma en ese momento. Y estamos hablando de una figura que en su momento era muy revolucionaria. Estamos hablando del 1800 y tantos, estamos hablando de una persona con ideología anarquista, estamos hablando de una persona homosexual. Como es una figura tan polémica para esa época y cómo puede serlo también para hoy en día, ¿no? Nos lleva a pensar en esto, el arte. Fíjense en como 100 y pico años después de su muerte, prácticamente no se tiene registro de lo que fue este artista. También nos lleva a pensar un poco qué va a ser de nosotros dentro de unos años, ¿no? Quiero dejar el mensaje de que, bueno, la forma de crear arte que hagamos, o sea, el arte que creemos es la forma en que los vamos a preservar. Este espacio esta columna literaria, más allá de para dar a conocer a artistas contemporáneos, me gustaría también acercar un poco estas historias de artistas poco conocidos, artistas que quedaron por la historia, por el tiempo. Hoy en día, como les menciono, sobre Andrés Cepeda es muy difícil encontrar material sobre su obra original porque muchas cosas no fueron registradas, muchas cosas se transmitieron en el boca en boca. Así que nada, quiero desde este lugar, desde este espacio, tratar de acercar estas historias que en su momento no tuvieron voz y hoy la pueden tener. ¿Qué opinan? Un aplauso, por favor. Un aplauso. Gracias, Pedro, por los aplausos. Pedro, Gaby. Dale con Pedro. Por la duda, la liga, Pedro. Nada, muchachos, me parece que es muy interesante para cambiar un poco el formato, más allá de seguir trayendo artistas contemporáneos, escritores que saben que pueden encontrarme en mi Instagram como Fran_0, C de casa ERO, o a través de las redes de la Conurba. Pueden acercarme a su material, lo vamos a estar compartiendo en vivo y dando crédito. Pero también cada tanto me gustaría traer estas historias para, nada, que la memoria siga viva. A mí me dejó mudo. Increíble. Sí, me dejó ahí Me trasladó a otra época. con ganas de saber más también. Claro, ¿no? sí. Bueno, entonces lee los archivos que te paso en la semana. Yo quiero saber por qué lo mató al otro, ¿no? Algo así. De vuelta. No, imagínate vuelta. que no se sabe nada de la obra del autor, imagínate menos lo que pasó una madrugada hace 110 años. Imagínate que era perseguido, claramente. Estamos hablando de... Por supuesto, de hecho, de vuelta. Hasta inclusive es difícil dar con su lugar de origen, de nacimiento, perdón. Se estima por muchas recopilaciones que fue de Embransen, pero es muy difícil datar exactamente los sucesos de esa época. Estamos hablando de vuelta, de un Buenos Aires en que no había digitalización de absolutamente nada, por supuesto. Estamos hablando de donde los registros eran en papel. Claro, inmigrantes llegando en barco, la aparición del Estado-Nación recién a partir del 1880 y después una época en donde recién iniciaba Argentina. Por supuesto, en donde había muchísima desigualdad y se importaban ideologías que quizás acá no eran bien recibidas. Uh-huh. Y más repercusión. Totalmente, estamos hablando de una sociedad absolutamente conservadora, tanto en lo político como en diferentes cuestiones, y bueno, justamente la figura de Cepeda pudo haber sido muy polémica y lo fue muy polémica en ese momento. Así como pero vivió. ¿Cómo? Vivió hasta los 40. No, vivió en su obra hasta el día de hoy. Por supuesto, se entendió. Pero bueno, chicos, de vuelta. Gracias por este espacio. Voy a estar trayendo más material de este estilo en las próximas semanas. Nada,